Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver el rotacional y la divergencia. Vamos a comenzar por ver el rotacional, que si recordáis, en unos capítulos atrás, en concreto en el capítulo del teorema de Stokes, pues desarrollando la integral que teníamos en un inicio, que era la integral sobre a lo largo de una curva cerrada de un campo vectorial en R3, y esa curva cerrada era la frontera de una superficie, pues llegado un momento en el desarrollo de la demostración nos quedó un carro impresionante de derivadas y productos de cosas que logramos ir separando y ordenando hasta que nos encontramos con que podíamos compactarlo en el producto vectorial del operador Nabla con el campo vectorial. Entonces, esa operación se le llama rotacional. Y no es que en el teorema de Stokes ya supiéramos que esa operación existe y nos encontramos con ella y pues estupendo. Esa operación aparece en el teorema de Stokes por primera vez y es a raíz de ahí que vamos a definirla matemáticamente. Entonces, vamos a comenzar primero por recordar que era el operador Nabla, que era este triangulito de aquí con una raya de vector. Entonces, este operador pues era un vector, pero que en vez de tener coordenadas con números, pues las coordenadas eran las derivadas parciales de las coordenadas en el espacio que estuviéramos. Pues si estamos en coordenadas cartesianas, pues en la primera coordenada que está asociada a la x, pues la derivada parcial respecto a x. En la segunda coordenada, pues irá la derivada parcial respecto a la y. Y si estamos en R3, pues la derivada parcial respecto de z. Este operador ya nos apareció en un capítulo en esta lista de reproducción, en la de cálculo multivariable, pues si no recuerdo mal, en la del gradiente de una función, separando unas derivadas que hacíamos sobre las curvas de nivel y tal, pues en un cálculo en concreto en el que nos aparecía un producto escalar, lográbamos separar este vector que, pues como repito, son en las coordenadas, mejor dicho, llevan operaciones en vez de llevar números, pues le llamamos operador. Bueno, pues vamos a ir ahora con el rotacional y lo que vamos a hacer antes de definirlo matemáticamente, o sea, de forma matemáticamente formal, vamos a recordar en qué consistía la operación que lleva este nombre de rotacional. O sea, vamos a ver cuando nos encontramos con el producto vectorial del operador Nabla con un campo, vamos a ver cómo se desarrolla esto en la práctica antes de pasar a lo formal. Bueno, pues esto, por ser un producto vectorial, nosotros sabemos que podemos ponerlo como un determinante, pues pondremos los vectores unitarios, porque estamos en coordenadas cartesianas, x, y z, en la primera fila, en la segunda fila el operador Nabla, o sea, las derivadas parciales por respecto a x, respecto a y respecto a z, y en la última fila las coordenadas del campo, o sea, del vector f, del campo que yo le estoy llamando campo todo el rato, pero bueno, o sea, un campo no deja de ser una función vectorial, ¿vale? En concreto, esta f tiene que ser una función vectorial de R3 a R3. Podría ser a lo mejor de Rn a R3, pero primero, en el teorema de Stokes, pues esta f estaba definida de R3 a R3, y como vamos a partir de ahí, pues por eso lo decía. Y de todas formas, el producto vectorial solo está definido en R3, o sea que da igual cuál sea el dominio de esta función vectorial, la imagen tiene que ser R3 sí o sí. Bueno, pues entonces, lo que os decía antes es que en cierto momento, pues teníamos nosotros un carro de ecuaciones y logramos compactarlas en este determinante que simboliza este producto vectorial. Bueno, pues vamos a ir
desarrollando esto a ver si podemos encontrar una fórmula para compactar el producto vectorial de una forma más algebraica. Así que vamos a empezar, pues vamos a resolver este determinante por menores, pues con la X, tachamos columna, tachamos fila, pues parcial de FZ respecto a Y. Y luego, pues queda parcial de FI respecto a Z. Esto imagino que ya sabéis que en los productos de este tipo, pues van alternándose todo el rato la coordenada de la función que estamos derivando respecto a la coordenada que se deriva. O sea, pues aquí sí es ZI, aquí será IZ. Vale. En la siguiente coordenada, pues vamos con la I, o sea, con el vector unitario EI, tachamos columna, tachamos fila, pues esta es esta de aquí, por esta de aquí, lo que pasa que por menores esto lleva un signo menos y entonces hay que cambiar el orden. Así que haremos derivada respecto a z de fx y entonces la otra pues tiene que ser derivada de fz respecto a x. Y ya por último, tachamos columna, tachamos fila con esta componente, pues tenemos parcial respecto a x de fi y la siguiente pues será intercambiar estos índices de posición, pues parcial de fx respecto a y. Vale, pues este es el vector que da como resultado hacer el rotacional del campo F. Bueno, pues lo que vamos a hacer en el siguiente paso es renombrar los índices de una forma más algebraica. Vamos a llamar a la x x sub 1, a la y x sub 2 y a la z x sub 3. Entonces, simplemente pues vamos a repetir el mismo cálculo, vamos a poner parcial fz, pues será f3 respecto a y, que es x2, menos parcial f2 respecto a x3. Siguiente coordenada, parcial f1 respecto a x3 menos parcial f3 respecto a x1 y la siguiente pues es parcial f2 respecto a x1 menos parcial f1 respecto a x2. Vale. Bueno, pues lo siguiente que vamos a hacer es separar cada término dentro de cada una de las coordenadas multiplicando a su vector unitario explícitamente. O sea, vamos a poner este término con su vector E1 unitario, este término también junto con el signo menos con E1 y luego pues estos dos de aquí con E2 y estos dos de aquí con E3. Muy bien, lo he copiado del tirón para que no tengáis que estar esperando, pues por eso, porque simplemente he añadido los vectores unitarios explícitamente, ¿vale? Pues lo siguiente que vamos a hacer es intentar deshacernos de estos signos menos, que lo que nos gustaría es poder compactar todo esto en un sumatorio. Así que la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿existe algún objeto matemático que pueda absorber estos signos menos de forma que al quedar todas estas componentes sumándose podamos compactarlo en un sumatorio? Y la respuesta es que sí, y es que eso va a ser el símbolo de Levi-Civita. Este símbolo, en concreto, a nosotros nos va a interesar, es un objeto matemático con índices, en concreto es un pseudotensor, parecido a lo que es la delta de Kronecker. A nosotros en este ejemplo pues nos va a interesar que tenga tres índices, pues vamos a poner índice I, índice J e índice K. Y este objeto matemático va a poder tomar tres valores. El primero vamos a poner que va a ser el 0 y esto va a ser cuando se repitan dos índices o más.
O sea, en el caso de tres índices, pues si I es igual a J, si J es igual a K, o si I es igual a K. Luego, va a poder tomar valor 1. Y esto va a ser cuando la permutación de índices sea una permutación par. Ahora voy a explicar todo esto de cómo se permutan los índices. Y luego va a tomar un tercer valor que va a ser menos 1 y este va a ser cuando la permutación sea impar. Bueno, pues vamos a explicar todo esto de las permutaciones. Me vengo un poco por aquí abajo. Vamos a poner unos cuantos símbolos de Levi-Civita organizados en columnas. Pues los índices, vamos a decir que van de 1 a 3. ¿Por qué? Pues porque nosotros en el producto vectorial así es el orden en el que aparecen los índices que tenemos, pues tanto para los vectores unitarios, para el campo, para las coordenadas del campo o para las coordenadas en cartesianas que estamos. Así que vamos a poner que el primer símbolo de Levi-Civita será el 1, 1, 1. Así, luego el 1, 1, 2 y el 1, 1, 3. Y en cuanto que cambie el índice de en medio, porque ya aquí como hemos llegado a 3, pues el siguiente que venga en la lista pues será el 1, 2, 1, luego el 1, 2, 2 y el 1, 2, 3. Bueno, entonces hasta aquí nos vale. Entonces, daos cuenta que en este primero se repiten dos índices, en concreto se repiten los 3, por lo tanto, este es 0. En este de aquí se repiten estos dos, por lo tanto, este de aquí también es 0. Aquí también se repiten 2. Este es 0. Este también se repiten 2, es 0. Este de aquí también es 0. Y este símbolo es el primero en el que no se repite ninguno de los índices. Por lo tanto, vamos a decir que como este es el primer símbolo de Levi-Civita con tres índices del 1 al 3 que aparecen dispuestos todos sin repetirse ninguno, pues diremos que este corresponde al símbolo de la permutación 0. Entonces, como el 0 es un número par, pues la permutación que permuta 0 veces, pues el símbolo correspondiente será un 1. Bueno, pues este símbolo de aquí va a ser el símbolo base a partir del cual, reordenando sus índices, pues vamos a obtener si es o 1 o menos 1. Porque aquí ahora podríamos ir añadiendo más símbolos, pero se irían repitiendo otra vez índices y ya el siguiente elemento que volviera a no ser 0, pues sería una reorganización de los índices 1, 2, 3. Entonces, ¿en qué va a consistir una permutación par? Pues una permutación par será, pues por ejemplo, la primera que es par es la permutación 0, que es este término, pues el siguiente número par después del 0 es el 2. Un símbolo de Levi-Civita que hagamos dos permutaciones de sus índices, pues por ejemplo, cambiamos el 1 por el 3, entonces va a quedar 3, 2, 1 y luego pues cambiamos el 2 por el 1, por lo tanto va a quedar el 3, 1, 2. Pues este símbolo sería, como hemos permutado dos veces los índices, una permutación par y sería igual a 1. Una permutación impar, pues el caso que he puesto antes de aquí, pues el siguiente número impar al 0 pues será el 1, entonces permutando una vez los índices, pues cambiando el 3 por el 1, tendremos epsilon 3, 2, 1 y este será menos 1. Entonces, con esta receta, pues vamos a ir, si escogemos inteligentemente cuál es el índice que representa a cada término dentro de estos ladrillos de aquí, o sea, de una componente de un vector respecto a una coordenada y su vector unitario, pues vamos a poder organizarlo. En concreto, si decimos que el símbolo de Levi-Civita, el primer índice va a ir asociado al vector unitario, el segundo índice va a ir asociado a la coordenada que estamos derivando y el tercero va a ir asociado a la componente del campo,
si seguimos esta receta, vamos a poder hacer todo esto de compactar todo este carro en un sumatorio. Bueno, pues vamos con el primero. El primero, pues el primer índice hemos dicho que va con el vector unitario, por lo tanto será un 1, porque aquí va un 1. El segundo índice pues va con la coordenada que estamos derivando, pues aquí un 2. Y el tercer índice con el campo, o sea, un 3. Y esto será parcial F3 respecto de X2 por E1. Vale. Y ahora vamos a poner aquí un más. Ahora veréis por qué. Porque haciendo esto, pues aquí lo que tendremos es un símbolo de Levi-Civita, el primer índice un 1, porque aquí el vector unitario es el E1, luego es la coordenada 3 la que estamos derivando, por lo tanto aquí un 3, y el campo es la componente 2, así que un 2. Así que aquí tendremos parcial de F2 respecto a X3. Y veis que este símbolo, el epsilon 1, 3, 2, como nada más que tenemos que hacer una permutación, cambiar el 3 por el 2 para recuperar el 1, 2, 3, pues si este era la permutación 0, para ir hacia acá, pues hemos hecho una permutación. 1 es impar, por lo tanto, este símbolo es menos 1. Y veis que si yo quisiera poner aquí un signo menos, pues lo único que tengo es que quitar el símbolo de Levi-Civita y poner lo que es un menos 1. Entonces ya el resto de términos voy a escribirlos del tirón. Vale, aquí he puesto los que faltaban. Podéis comprobar si queréis que al mirar lo de las transposiciones, si son pares o impares de los índices del símbolo de Levi-Civita, pues se van convirtiendo estos símbolos en un más y entonces pues se quitan y un más por un más sigue siendo un más, pero si es un menos, porque el número de transposiciones es impar, o sea, el número de permutaciones, perdón, pues más por menos, pues entonces se queda menos y recuperamos el paso anterior. Bueno, pues ahora, al estar todo sumándose, es cuando podemos poner esto compactado como un sumatorio de 3 índices, I, J y K, que van a ir de 1 a 3, de el símbolo de Levi-Civita I, J, K, y parcial del campo sub K respecto a X sub J por el vector unitario, que no se me olvide, I. Entonces, este sumatorio reproduce de forma compacta la operación que es el rotacional, porque aquí aparece la derivada parcial. Si pusiéramos, por ejemplo, el producto vectorial entre dos vectores, pues también hay una forma de ponerlo parecida. Lo que pasa que en vez de con una derivada, pues habría que poner dos componentes de cada una componente por cada vector que está involucrado en el producto. Esto de todas formas, pues tengo un capítulo en la lista de álgebra lineal, en el capítulo de determinantes de una matriz, donde explico cuando se interpreta el producto vectorial como un determinante, cómo se pone de una forma similar a esta. Bueno, pues ahora vamos a pasar ya a definir formalmente la operación que es el rotacional y para ello pues vamos a tirar del teorema de Stokes, como os he dicho anteriormente. El teorema de Stokes ya vimos que era esta igualdad, la integral de línea a lo largo de una curva cerrada de un campo, cuando la curva es la frontera de una superficie, pues es igual a la integral de superficie de dicha superficie que tiene como frontera pues la curva de la integral de línea del rotacional del campo en cuestión que estamos integrando por un diferencial de superficie. Vale, pues aquí vamos a ir manipulando esta ecuación para llegar al objetivo que va a ser despejar esto, el rotacional de F. Quiero remarcar que yo le estoy llamando todo el rato rotacional, pero que hasta que no lleguemos un poquito más adelante en el capítulo, no tendríamos por qué llamarle así, ¿vale? Yo imagino que ese nombre pues se le puso cuando se vio
en la práctica lo que representaba hacer esta operación, ¿vale? Pero de todas formas ahora cuando pongamos un ejemplo lo vamos a ver. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Como vamos a querer despejar esta función, o sea, este producto vectorial, vamos a ponerlo primero en el lado izquierdo del igual. Y ahora vamos a hacer algo que vimos en los capítulos de integrales de superficie, que era separar el diferencial de superficie vector, que no es más que un vector normal a la superficie, que tiene de módulo pues diferencial de S, o sea, esto ya lo vimos, es un diferencial de superficie orientado, pues vamos a separarlo en el vector normal, que le da el carácter vectorial, por el módulo de ese vector, que va a ser el diferencial de S. Y el lado derecho, pues de momento va a quedar igual, así que vamos a hacer un copia-pega. Pues ahora, en el siguiente paso, voy a irme por aquí abajo porque voy a poner ahora un dibujo y si no, no me va a caber. Vámonos por aquí. Lo que vamos a hacer es interpretar la integral de superficie como una suma de Riemann. Lo que pasa que, mucho ojo con esto, porque como suma de Riemann, la integral de superficie es un sumatorio de 3 índices y no de 2, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque el campo o sea, en realidad, la función que estamos integrando, que es el rotacional del campo, ¿vale? No es el campo, sino el rotacional. Esto da un vector. Imaginaos pues un vector v y este vector v pertenece a R3, por lo tanto, esto es una función vectorial cuya imagen es R3, pero cuyo dominio también es R3, porque el dominio son los puntos de una superficie y los puntos de una superficie, pues, o sea, una superficie vive en un espacio de R3, ¿vale? Para poder determinar todos los puntos de ella, pues necesitamos 3 coordenadas. Así que vamos a poner el límite cuando el incremento de S tiende a 0 de un sumatorio con 3 índices y J y K que van a ir desde 0 hasta infinito de la función que estamos integrando, que es el rotacional de la función vectorial f, o sea, este producto vectorial, en definitiva, multiplicado por escalarmente por este vector normal unitario a la superficie, y ahora, pues como hemos puesto este límite, pues el diferencial de S lo que es un incremento de superficie. Y el lado derecho, pues queda igual. Bueno, pues ahora lo que voy es a explicar el por qué interpretamos esto así. Para ello vamos a poner por aquí un ejemplo de la suma de Riemann en una variable. Entonces, lo que tenemos es un intervalo AB en el eje X, por lo tanto, marcaremos vamos a definir unos incrementos que van a ser el intervalo subdividido en un número n de partes, ¿vale? De momento de forma arbitraria. Entonces se nos van a quedar pues estos trocitos de por aquí que ya tengo marcados. Bueno, pues lo siguiente es que dentro de ese intervalo, pues cada punto del intervalo lo que será es la distancia A, porque es donde comienza, más un número entero de veces el incremento en X, porque como así lo hemos subdividido, pues cada punto de estos, pues este primero, por ejemplo, pues es A más un trocito de incremento de X. Sin embargo, este segundo punto, pues ya hay dos incrementos de X, por lo tanto será A más, perdón, es este de aquí, A más 2 incremento de X, y así pues un punto general, que será este, que será el punto iésimo, pues tendremos A más I incremento de X, donde este I no es un número complejo ni nada, sino que pues en vez de I podríamos haber puesto una K, ¿de acuerdo? Si representa un valor entre medias del intervalo, un valor arbitrario. Bueno, pues cuando nuestra función come este valor, tiene un punto en la curva
a partir de la cual vamos a calcular el área bajo ella en el intervalo AB, y la imagen de la función f evaluada en este punto pues es f de este argumento de a más i veces incremento de x. Vale, entonces sabemos que una suma de Riemann pues será poner el límite cuando n tiende a infinito, n siendo el número de particiones que hacemos del intervalo, de el sumatorio desde i igual a 0, porque cuando i es 0, pues daos cuenta que lo que estamos es en el punto A, porque el punto A es a más 0 veces incremento de x. Aquí el límite superior de la suma es n, que está tendiendo a infinito en el límite, de f de a más i incremento de x por incremento de x. No me voy a parar mucho a que veamos qué es la suma de Riemann, pues porque imagino que si estáis viendo este vídeo lo sabéis ya de sobra. Lo que os quería decir era que aquí, en esta expresión, pues nosotros podemos cambiar unas cuantas cosas de nombre, pues una de ellas es decir, que cuando este límite tiende n a infinito, es lo mismo que decir que incremento de x tiende a 0, porque fijaos aquí, cuando esta n se haga muy grande y tienda a infinito, pues entonces incremento de x a lo que va a tender es a 0. Así que es totalmente equivalente en el límite quitar esta n tendiendo a infinito y poner incremento de x tendiendo a 0. Vale, y luego otra cosa que suele hacerse es, para no poner en el argumento de la función el valor inicial del intervalo más tantas veces el incremento de x que sea, aquí lo que se hace es poner una x, que es la variable que come la función para darnos un número, porque esto es una función escalar, y se le pone ese índice aquí, de forma que esta x sub i, pues lo que representa son los infinitos puntos dentro del intervalo AB en el eje X, o sea, cualquier punto de aquí, porque estamos haciendo tan pequeño el incremento de X que pues estas particiones llegan en el límite a ser casi un punto. Por lo tanto, podemos poner el argumento de esta función en el límite de forma continua. Entonces, sabiendo esto, nosotros lo que deberíamos es venir aquí a nuestro teorema de Stokes ya manipulado un poquillo, y si esto es la función que estamos integrando, pues claramente esto tiene que tener aquí como un argumento en el que, pues si esta función era de R3, su dominio quiero decir, porque así, o sea, los vectores que estamos integrando son en esta superficie, y para que los vectores nazcan en una superficie, pues tienen que tener 3 coordenadas. Entonces aquí pues necesitaríamos poner tres índices que son i, j y k, que van a ser pues la x, la y y la z del argumento de esta función, que es el producto vectorial de nabla con f. Lo que pasa que para no poner aquí un paréntesis que queda un poco feo, pues esto está haciendo referencia a esta función, que es lo mismo que decir que aquí, en vez de poner la i en el argumento, pues la ponemos en la función, y esto es f sub i de x, que es lo mismo que decir, o sea, esto da igual decir que f come x sub i o que f sub i come una x que, o sea, al final x sub i va a f sub i. Entonces, donde poner la i es indistinto, ¿vale? Lo que es un poco redundante, a lo mejor matemáticamente, es ponerla en las dos, ¿vale? Porque podría dar lugar a confusión. Se pone en una en la que queramos y da igual. Entonces,
esta expresión de la suma de Riemann es la homóloga que yo estoy haciendo aquí, lo que pasa que para una integral de superficie, ¿vale? Bueno, pues vamos a irnos al siguiente paso. A ver si me cabe por aquí abajo. El siguiente paso, lo que vamos a hacer es llevarnos, como queremos despejar esta función, llevarnos el incremento de s dividiendo al otro lado. Lo que pasa que mucho ojo porque el incremento de s va con el límite, porque el incremento de s tiene que tender a 0, así que si nos lo llevamos al otro lado, pues el límite nos lo tenemos que llevar también. Así que aquí, en el lado izquierdo, pues se nos va a quedar hasta aquí. Y ahora en el lado derecho, pues tendremos que poner el límite cuando incremento de s tiende a 0 de 1 entre el incremento de s por esta integral que ya teníamos. Y ahora en el siguiente paso, lo que nos gustaría es poder deshacernos de este sumatorio. Pues eso es tan fácil como fijar un I, J y K, pues cada uno un valor, porque al final lo único que estaríamos haciendo es, como esta suma lo que nos está compactando es, vámonos aquí a la suma de Riemann, una dimensión para entenderlo, pues es poner esto de aquí como f sub 1 de x más f sub 2 de x más así hasta el infinito, porque los incrementos de x al tender en el límite a 0, pues podemos poner estos subíndices para la función que sean números naturales en el sumatorio, ¿vale? Por esto que acabo de explicar, y cada uno de estos f sub lo que sea es un punto en el eje x, o sea, un valor real para la x y su correspondiente imagen f de x. Pues, por ejemplo, si nosotros nos quedamos con este valor en el eje x, que es este punto de aquí, pues esto vamos a definirlo en la notación que estamos usando como x sub 2, y este x sub 2 nos va a llevar a f sub 2 de x, que en concreto pues sería un punto más o menos por aquí. Este sería f sub 2 de x. Pues fijar en el sumatorio la y igual a 2 será coger este valor y será lo mismo que evaluar la función en un punto. Por lo tanto, nos venimos aquí y entonces lo que tendremos que hacer es fijar estos i, j, k igual a un x sub 0, y sub 0, z sub 0, y podremos permitirnos quitar entonces el sumatorio. Lo que pasa que para no dejar esto así, pues lo que vamos a hacer es compactarlo diciendo que esta función, ponemos aquí una barra que significa evaluar esto, y x sub 0, y sub 0, z sub 0 lo compactamos en un x sub 0 vector. Y ya de esta forma, pues quitamos esto de aquí. Vale, pues este es el resultado al que quería llegar. Entonces voy a borrar esto de entre medias y os explico qué significa. Muy bien, pues he borrado los pasos intermedios y he dejado el teorema de Stokes y el resultado final al que hemos llegado. Voy a poner también un dibujo para que nos ayude a entender lo que a continuación voy a explicar. Entonces, aquí lo que primero podemos ver es que por quitar ese sumatorio, lo único de lo que no hemos podido deshacernos es de este producto escalar por el vector normal. Por lo tanto, aquí lo que tenemos en el lado izquierdo no es la definición de rotacional, sino es la componente del rotacional proyectada en un vector normal en este punto de la superficie. Pues imaginaos,
por ejemplo, la superficie de la que os hablo es este circulito que he dibujado en esta esfera de un color azul oscuro, ¿vale? Que aquí le he llamado incremento de S. Y este vector rojo es el vector normal en un punto, en concreto, ¿en qué punto? Pues en el punto que cuando el límite de aquí de la derecha, el incremento de superficie tienda a 0, pues esa superficie, o sea, esta superficie de color azul, pues va a tender a ese punto, ¿vale? Pues ese punto es donde he definido este vector normal. Aquí lo que tenemos es una integral de línea a lo largo de la curva C, que es la frontera de S, que aquí en este dibujo la he puesto de color rosa, bordeando esta superficie de color azul. Aquí tenéis la C de color rosa, ¿vale? Y por lo tanto, el campo F en este lado derecho del igual lo estamos integrando sobre la curva de color rosa que delimita este trocito de superficie. Bueno, pues entonces el rotacional evaluado en el punto donde cuando este trocito de superficie converge en el límite a un punto y proyectado sobre este vector normal, que esto significa, pues imaginaos que este vector amarillo es el rotacional en sí mismo, pues proyectado sobre este vector n, pues tendrá por aquí, pues alargando este vector unitario, pues donde acabe la proyección, pues esto medirá una longitud, lo que sea, que ya aquí pues ni siquiera yo creo que se ve el color, y eso es esa componente, ¿vale? La componente del rotacional proyectada en este vector. Y esta sería la definición, pues matemáticamente precisa. Veis que ya es un poco complicado interpretar, pues en concreto, pues este lado derecho del igual. O sea, los vectores definidos en la frontera de este trocito de superficie, pues cuando los sumamos todos, cuando esa superficie tiende a 0, pues eso resulta que da un número que es la componente del rotacional proyectada con el vector normal en ese punto al que converge la superficie. O sea, es una especie de trabalenguas, pero bueno, yo me lo imagino como si esto fuera una especie de torbellino, un campo vectorial definido alrededor de esa superficie, y cuando todo converge a un punto, pues eso nos da un par de vectores, el vector normal en ese punto y este rotacional que desconocemos su dirección, pero que sabemos que proyectado uno en el otro, pues nos da, o sea, es equivalente a eso. Entonces, una pregunta que puede surgirnos es cómo definimos el rotacional en cartesianas, que es en las coordenadas que hemos estado viendo, pues todo este operador. Pues lo único que tendríamos que hacer es tres límites. Cogeríamos y en vez de hacer este producto escalar por el vector normal al punto donde converge en el límite este incremento de superficie, pues tendríamos que multiplicarlo por un vector unitario EX, y entonces la curva C y la superficie S, siendo C la frontera de esta superficie, pues lo que tendrían que estar es definidas en el plano y Z. Y para encontrar las otras componentes, pues tendríamos que repetir lo mismo. Pues, por ejemplo, para encontrar la componente en Y, pues tendríamos que hacer el producto escalar con el vector unitario E sub I. Y entonces esta curva, junto con el incremento de superficie, pues lo que estaría es definida en el plano ZX. Y con la Z, pues igual. Se hace el producto escalar con el vector unitario EZ, y entonces el plano en el que tendría que estar definido la curva que contiene a este incremento de superficie, pues es el plano XY. Bueno, pues vamos a ver ahora un par de ejemplos de qué información nos está dando esta operación entre el operador nabla, producto vectorial, un campo. O sea, vamos a ver por qué a esto se le llama rotacional, pues que obviamente va a estar relacionado con algún tipo de rotación del campo. Bueno, pues vamos a ponerlo por aquí, yo creo.
Vamos a poner el ejemplo del remolino o del tornado, como queráis llamarlo. Entonces, esto es un campo vectorial F definido en cada punto del espacio. En concreto va a ser un campo vectorial de R2 a R2, ¿vale? He dicho del espacio, corrijo, un campo vectorial definido en el plano. Entonces, esto va a ser menos I por el vector unitario en X más X por el vector unitario en Y. Si no queréis ponerlo expresado así, pues podéis ponerlo con esta notación, menos I, X, que es lo mismo, ¿vale? En concreto, pues en el plano XY, cuando queremos dibujar este campo, poniendo algunas de las flechitas, pues aquí tenemos un dibujo y aquí otro, pues donde lo he puesto más todavía, ¿vale? Entonces se ve pues que es como una especie de remolino o de tornado. O sea, es un campo vectorial que claramente sus elementos, sus vectores, pues desde cierto punto de vista, pues están como rotando, ¿vale? Entonces, el producto vectorial de Nabla con el campo, o sea, el rotacional del campo, pues esto, ¿qué va a ser? Tendremos que poner el determinante X, Y y Z, parcial respecto a X, parcial respecto a Y parcial respecto a Z, y las componentes del campo, pues en la coordenada X es menos Y, en la coordenada Y es X, y como está definido en R2, pues coordenada Z no tiene, así que aquí viene un 0. Bueno, pues lo único que tendremos que hacer es este producto, este determinante. También pues quiero aclarar que yo estoy poniendo este ejemplo en R2, pero que F puede estar definido en R3 también. Bueno, pues aquí vamos a ver que esto nos va a dar, haciéndolo rápido, pues por menores, pues tachamos columna, tachamos fila, aquí es 0 y aquí nos va a dar menos la derivada de X respecto a Z. Vale, en Y tenemos que poner un menos, tachamos columna, tachamos fila, entonces va primero este otro de aquí, por lo tanto el segundo que va restando es 0, este primero sería menos derivada de Z respecto de Y, y nos quedaría el último componente, pues tacho columna, tacho fila, pues esto es derivada de X respecto de X menos derivada raíz de Y respecto de menos Y, o sea, más. Por lo tanto, derivada de X respecto de X más derivada de Y respecto de Y. Bueno, pues aquí vemos rápidamente que en la primera componente, como son variables independientes, la X, la Y, la Z, pues derivada de X respecto de Z, esto es 0, derivada de Y respecto de Z, pues lo mismo, esto es 0, y esto de aquí es 1 y esto de aquí es 1 también. Por lo tanto, nos da un vector que es 0, 0, 2 o 2 en la dirección del vector unitario EZ. Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, pues que en cada punto de nuestro plano XY hay un vector perpendicular que sale hacia afuera de la pantalla, ¿vale? Hacia vosotros, con una magnitud de 2, o sea, con un módulo de 2, que nos está dando cierta información sobre cómo rota el campo, sobre el cual hemos hecho el rotacional. Pues en este caso, como veis que el remolino es como de alguna forma, de alguna manera uniforme, pues el rotacional nos ha dado un valor constante, pero bueno, el rotacional pues podría depender también del punto, porque el rotacional es un campo también, o sea, es un vector definido en cada punto del espacio, lo que pasa es que aquí ha salido constante, y eso lo que significa es que en cada punto del plano XY hay un vector 2 en la dirección positiva del eje Z. Bueno, pues aquí tenemos otro ejemplo que va a ser la corriente de un río. Entonces, vamos a definir este campo
también en R2 como 1 entre X por EI, o en notación con el paréntesis y la coma, pues 0, 1 entre X. Muy bien. ¿Por qué pongo este ejemplo? Bueno, pues porque pese a que podáis pensar que si un campo no rota, su rotacional es 0, efectivamente esto va a ser así, porque podéis pensar, pues un campo, lo pongo ahora aquí rápido, si yo pusiera un campo que fuera uniforme, por ejemplo, un campo que estuviera definido en cada punto del espacio, pero que fuera constante, por ejemplo, el 1, 1, 1, estos serían unas flechitas apuntando pues como en cierta forma oblicua en el primer cuadrante positivo de R3. Bueno, pues si ponemos aquí 1, 1, 1, lo que vemos es que al hacer las derivadas de un número que es constante, pues va a dar 0, o sea que este rotacional nos va a dar el vector 0 y por lo tanto no hay rotacional de este campo. Pues efectivamente este campo constante pues es un campo que de ninguna forma tiene rotación y así va a ocurrir que campos que en principio no rotan es altamente probable que su rotacional sea 0. Pero no todos, porque por ejemplo pues vais a ver que aquí, que es un campo que en principio podría representar dos corrientes en un río, una corriente aquí en la derecha, pues imaginaos, si tenemos aquí la orilla, una orilla en este lado derecho y otra orilla en este lado izquierdo, pues las flechas simbolizan la intensidad de la corriente. En el lado derecho la corriente va hacia arriba y va de menos a más, desde la orilla al centro del río, y aquí otra en el lado izquierdo pues tenemos la corriente que va hacia abajo con menos intensidad en la orilla y más intensidad acercándose al centro del río. ¿De acuerdo? Bueno, pues alguien podría pensar que el rotacional de este campo podría ser 0 porque no rota, pero vais a ver que no es así. Tendremos en la coordenada X un 0, en la coordenada Y es 1 entre X, y como está definido en R2, en el plano XY, pues la coordenada Z también es 0. Vamos a hacer el determinante, pues tachamos columna, tachamos fila, esto da menos derivada de 1 entre X respecto a Z, o sea, derivada de 1 entre X respecto a Z. Con EI hay que poner un menos, así que esto es 0 y este otro de aquí también es 0, o sea que ese menos da igual, por lo tanto aquí 0. Y con EZ pues tachamos columna y tachamos fila y esto queda derivada de 1 entre X respecto a X, 0, o sea, derivada de 1 entre X respecto a X. Vale, pues al igual que pasaba antes, X y Z pues son coordenadas, o sea, son variables independientes entre sí, por lo tanto derivar una respecto de la otra pues da 0. Y luego pues derivar 1 entre X respecto a X, pues eso ya sabemos que da menos 1 entre X cuadrado. Así que aquí vamos a tener un campo que será 0, 0, menos 1 entre X al cuadrado. Así que aquí tenemos un claro ejemplo de un campo que en principio no rota, pero que sí que tiene rotacional. De hecho, este rotacional depende de la posición en X, es un vector perpendicular al plano XY, o sea, en la componente Z. Esto de que sea un vector perpendicular, pues tiene que ver con las propiedades del producto vectorial, ¿de acuerdo? Que nos da un vector perpendicular al plano donde están contenidos los dos vectores que están involucrados. Lo que pasa es que, bueno, aquí pues no se puede hablar de que el nabla sea en realidad un vector. Y pues por la regla de la mano derecha, como va en sentido negativo, pues sería un vector en cada punto de este plano apuntando hacia adentro de la pantalla. No os confundáis y penséis que hay que hacer la regla de la mano derecha aquí así, porque en el valor x igual a 0, pues el campo no está definido
y haría como de frontera entre las dos corrientes del río, y pues justo en el x igual a 0, que lo que nos define es el eje y, pues en todos esos valores no tendríamos definido el vector rotacional, ¿vale? Bueno, pues ahora a continuación ya hemos acabado con todo lo que es la definición del rotacional, visto primero pues cómo se ejecuta en la práctica y luego pues su definición a raíz del teorema de Stokes y un par de ejemplos. Pues vamos a ir ahora, vamos a hacer exactamente lo mismo con la divergencia de un campo vectorial, o sea, con la función que consiste en el producto escalar del operador Nabla con un campo vectorial que nos apareció en el teorema de la divergencia o en el teorema de Gauss. Bueno, pues vamos entonces con la divergencia. La divergencia, para definir cómo se opera en la práctica, pues no vamos a tardar tanto como con el rotacional, pues porque ya hemos visto que esto lo vimos en el teorema de Gauss, que la divergencia es el producto escalar del operador Nabla con un campo. Entonces, pues si el operador Nabla, lo tengo puesto por aquí, son estas derivadas organizadas como un vector, pues el producto escalar con un campo, así que esto será pues f en x, f en y y f en z. Por lo tanto, al efectuar el producto escalar, pues esto es la derivada parcial de la componente x del campo respecto a x más la derivada parcial de la componente y del campo respecto de y más la derivada parcial de la componente z del campo respecto de z. Así que esto nos tiene que dar un número. Bueno, pues vamos a recuperar el teorema de Gauss o el teorema de la divergencia, que nos decía pues que esta integral de superficie sobre una superficie cerrada que es frontera de un volumen, pues es igual a esta triple integral sobre el volumen que encierra dicha superficie de esta función, que es lo que nosotros momentáneamente, bueno, estamos llamando la divergencia. Ahora veremos por qué se le llama divergencia, por el diferencial de volumen. Así que vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes, vamos a manipular esta ecuación de forma que logremos despejar esta operación, o sea, lo que hemos llamado la divergencia. Entonces lo que vamos a hacer es, en el primer paso, vamos a poner en la izquierda la triple integral, lo que pasa es que lo vamos a hacer ya directamente como una suma de Riemann, como pues una integral triple de volumen. No tiene por qué ser una integral triple, porque puede que el método de resolución haya que aplicar Fubini, ¿de acuerdo? O sea, lo que no quiero que entendáis es que el volumen sobre, o sea, la región o el sólido W sea un cubo, ¿de acuerdo? Si el sólido W no es un cubo, lo que sería el homólogo en una dimensión más del cuadrado o del rectángulo que vimos en las integrales dobles. O sea, bueno, más que un cubo tendría que ser un paralelepípedo rectangular. Entonces eso en una suma de Riemann pues podemos ponerlo como el límite cuando un incremento del volumen tiende a cero de un sumatorio con tres índices y j y k que van a ir desde 0 hasta infinito de esta función, que es este producto escalar, por un incremento del volumen. Y el lado derecho del igual vamos a dejarlo sin, o sea, perdón, bueno, lo que era aquí el lado izquierdo del igual, que ahora vamos a poner en el derecho, esto no lo vamos a modificar. Bueno, pues aquí lo que estáis viendo es que hemos esgrimido la misma técnica que hemos hecho en el caso anterior para el rotacional en el teorema de Stokes. En vez de poner este límite tendiendo n a infinito y luego esa n aquí encima del sumatorio, pues ya ponemos
infinito directamente encima del sumatorio y aquí ponemos que el incremento de volumen tiende a 0, que como el incremento de volumen está relacionado con esa n en el sumatorio, porque aquí este sumatorio triple en realidad es una forma de compactar 3 sumatorios, y eso lo que quiere decir es que las longitudes que forman este cubito tridimensional van tendiendo a 0 cuando el número de particiones que hacemos del sólido W pues tiende a infinito, ¿vale? O sea, es exactamente el mismo razonamiento de antes. Lo único que falta aquí por poner pues es lo mismo que habíamos dicho, que lo que necesitamos especificar en la suma de Riemann, como aquí no queremos poner un argumento como la función es toda esta, ¿vale? No es solo f, sino esto es la función. De hecho, aquí veis que la diferencia con el caso de antes es que como esto es un producto escalar y va a dar un número, pues la función resultante pues va a ser una función escalar. Por eso aquí el producto con el diferencial de volumen es un producto normal y corriente. Bueno, pues como no queremos aquí poner para que sea una notación muy complicada de leer, aquí un punto x0 y 0 y tal, pues vamos a poner en el argumento, digo, de esta función, pues vamos a poner estos índices aquí. O sea, el índice i, el índice j y el índice k. Vale, pues vamos a, en el siguiente paso, lo que nos vamos es, siguiendo exactamente la misma receta que con el teorema de Stokes, nos vamos a llevar este incremento de volumen al lado derecho del igual y entonces nos tendremos que llevar el límite pues porque ambos van ligados, o sea, este incremento de volumen está tendiendo a 0, así que el límite va con él en todo momento. Entonces, lo que nos va a quedar es este sumatorio de la función que queremos despejar igual al límite cuando el incremento de volumen tiende a 0 de 1 entre ese incremento de volumen por toda esta integral de superficie cerrada que ya teníamos. Vale. Bueno, pues ahora lo siguiente es exactamente igual. Pues para poder quitarnos el sumatorio, lo que tendremos es que fijar un punto, o sea, tendremos que convertir estos IJK en un valor de aquí, pues de 0 a infinito, el número natural que nosotros queramos, y eso será equivalente a escoger un X sub 0, un Y sub 0 y un Z sub 0, o en definitiva un X sub 0 vector. Así que quitamos el sumatorio y quitamos estos índices porque entonces lo que vamos a hacer es evaluar esta función en un único punto. Como veis, pues tenemos que pagar el mismo precio que antes para poder definir esto. Así que aquí evaluado en X sub 0 y una vez hemos llegado a que ya tenemos despejado esta función evaluada en un punto, o sea, lo que nosotros llamamos divergencia, pues vamos a poner un dibujo para poder entender mejor y visualmente qué significa todo esto, porque al igual que antes, pues bueno, esto, claro, o sea, es un lenguaje tan matemático que, pues bueno, vamos a intentar a ver qué podemos hacer. Lo que está claro es que esta función, o sea, el operador nabla producto escalar por el campo evaluado en un punto, donde este x sub 0 es un punto de esta superficie esférica que encierra un volumen, ¿vale? He marcado unos cuadraditos de color azul claro y el relleno lo he puesto en azul oscuro, ¿vale? Simbolizando que pues, el azul oscuro es el volumen y lo azul claro pues sería la superficie S de la integral de superficie cerrada aquí que encierra el volumen W, o sea, es la frontera de W. Porque aquí, en el lado derecho del igual, pues lo que nos está diciendo es que hagamos la integral
de una superficie, o sea, de superficie cerrada del campo F, pues el campo F está definido en esta superficie cerrada, que es esta superficie esférica, son estas flechitas que cada una de ellas, estos vectores que nacen, o sea, están definidos en cada punto de esta superficie. Lo que pasa que tenemos que fijarnos en un único punto x sub 0 vector de dicha superficie y en torno a ese punto habrá definido un volumen que al hacer esta integral, pues dicho volumen está tendiendo a cero, o sea, a un punto. Por ejemplo, es como coger un trocito de superficie esférica junto con un volumen, o sea, sería arrancar un trozo de esta esfera, entonces tendríamos una superficie encerrando un trocito del interior, llevar ese incremento de volumen a cero y ver el campo vectorial a su alrededor, pues cómo colapsa cuando el volumen tiende a un punto. Entonces, pues claro, o sea, esto es como antes que os he dicho, que os imaginéis como que en el caso del teorema de Stokes, en el ejemplo del rotacional, pues esto lo tenéis que imaginar pues cada uno en vuestra mente, pues como veáis, porque explicarlo en palabras, pues claro, es un poco complicado. Lo que pasa es que no está todo perdido, porque ahora, gracias precisamente al teorema de Gauss, vamos a poder interpretar qué significa la divergencia, o sea, esta función de nabla producto escalar por el campo F. Bueno, pues para tener una imagen mental un poco más clara de qué significa la divergencia, vamos a recurrir a lo que vimos en el capítulo en el que tratamos las integrales de superficie sobre superficies cerradas, ¿vale? Allí comenté que cada vez que hacemos esta operación sobre un campo vectorial, según cómo sea este campo vectorial, pues esta integral nos va a dar un número positivo, un número negativo o cero. Cada uno de esos números tiene una interpretación o podemos conocer información sobre el campo si nosotros sabemos previamente si el resultado de esta integral es positivo, negativo o cero. Entonces vamos a cambiar de posición vamos a cambiar de orden esta igualdad en el teorema de Gauss o teorema de la divergencia y vamos a empezar por ver qué ocurría cuando esta integral nos daba un número negativo, porque a eso le llamamos sumidero de campo vectorial, debido a que nosotros, pues, os comenté que esta integral representa de alguna forma, físicamente digo, el flujo de un campo vectorial a través de una superficie. Así que vamos a poner este caso que era cuando esta integral nos daba, o sea, era negativa, y entonces a raíz de esto que ya vimos en un capítulo pasado, vamos a ver si podemos obtener información de esta función de aquí. Bueno, pues aquí tenemos un dibujo que representa esto mismo, un sumidero de campo vectorial, que son unos vectores definidos en una superficie cerrada, pues que en este caso están entrando hacia el interior de dicha superficie. Bueno, aquí en concreto veis que estos vectores, su origen no está definido en la superficie, pero bueno, esto es un fallo porque de haberlo hecho de otra manera el dibujo a lo mejor hubiera quedado un poco más horrible. Entonces os tenéis que imaginar como que el inicio donde nacen estos vectores son en todos los puntos de esta esfera. Vale, entonces, repito, nosotros sabemos que esta integral, si da un número negativo, está reproduciendo algo de esta forma, o sea, entenderlo como algo esquemático, no tiene por qué ser ni una superficie esférica ni justo un campo radial invertido, ¿vale? Hacia el centro de dicha esfera, sino una superficie cerrada y un campo vectorial que entra dentro de esa superficie. Entonces, si tenemos que esto por el teorema de Gauss o de la divergencia es igual a esta integral triple, pues significa que nuestra integral triple pues tiene que ser también menor que cero. O sea, esto
tiene que ser negativo. Y eso, o sea, el resultado de esta integral solo puede ser negativo si la función que estamos integrando está definida negativa en todos los puntos del volumen que integramos, o sea, del sólido W. Así que, pues vengo por aquí que no me cabe. Esto implica que esta función, que el producto escalar de nabla por el campo vectorial, es negativo. Muy bien, pues vamos a colocarnos esto por aquí, que el sumidero de campo vectorial es equivalente a hacer este producto escalar y que nos dé negativo. Y vamos con el otro caso que teníamos de los tres, que era que esta integral de superficie cerrada nos diera 0. Bueno, pues vamos a poner un dibujo también. Estos dos dibujos representan el caso en el que esta integral de superficie cerrada es igual a 0. También lo vimos en este capítulo que os digo, en el de integral de superficie sobre una superficie cerrada. Y bueno, pues aquí tenemos, este primer dibujo representa un campo vectorial constante y este segundo dibujo representa un campo vectorial solenoidal, que se llama, que es cuando las líneas de campo, que no son más que las curvas integrales de dicho campo, que esto también lo vimos en un capítulo pasado, en el de curvas integrales de un campo vectorial, son las curvas las cuales tienen como vectores tangentes a cada punto los vectores del campo vectorial pues en dicho punto también. Y la peculiaridad que tienen pues es que dichas curvas son cerradas. Por ejemplo, este segundo dibujo está representando el campo vectorial, el remolino que hemos visto en el ejemplo del rotacional. Lo que pasa que en vez de en un plano, este campo en vez de estar definido solo en R2, pues está definido en R3. Bueno, pues aquí si hacemos exactamente lo mismo, vamos a venirnos por aquí abajo para continuar con la implicación. Si sabemos que esta situación implica una integral de superficie cerrada de dicho campo igual a 0, pues esto no queda otra que esto de aquí, por la igualdad del teorema de Gauss, pues sea 0 también. Entonces, si esto es 0 también, pues lo que implica unívocamente es que la función que estamos integrando pues es 0. O sea que este producto escalar da 0. Entonces vamos a hacer lo mismo de antes. Vamos a subirnos por aquí este segundo caso. Borro y ya explico el tercero y vemos por qué esto se llama divergencia y luego pues un par de ejemplos también. Entonces, esto es lo que se conoce como una fuente de campo vectorial, representada aquí con este dibujo, y nosotros ya sabemos que en este caso esta integral de superficie cerrada pues es un número positivo, ¿vale? Así que igual que en los razonamientos anteriores, pues eso lo que implica es que esta integral de volumen pues tiene que ser también un número positivo. Y entonces no nos queda otra que la función que estamos integrando pues sea definida positiva. O sea que este producto escalar sea mayor que 0. Bueno, pues vamos ahora a ver tres ejemplos para que entendamos por qué a esta operación, según estos tres resultados, se le conoce como divergencia. Entonces, vamos a recuperar el primer caso, el sumidero de campo vectorial, pues esto perfectamente puede corresponder a un campo que sea un campo radial de la forma menos x menos y menos z. Por lo tanto, aplicar nabla producto escalar a este operador, pues esto es parcial de respecto a x, parcial respecto a y, parcial respecto a z por este
por este campo, pero el producto escalar. Entonces, pues esto lo que va a ser es saco fuera los signos negativos. Esto va a quedar parcial x respecto de x menos parcial y respecto de y menos parcial z respecto de z. Entonces, esto es menos 1 y menos 1, o sea, menos 3, que es menor que 0, o sea, es negativo. Por lo tanto, estamos en lo cierto al haber deducido esta inecuación, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos ahora con el que es la fuente de campo vectorial y dejamos el campo vectorial constante o solenoidal como último ejemplo porque va a ser muy interesante ver una cosa. Bueno, pues aquí este campo pues podría ser perfectamente el mismo que hemos puesto antes, pero en vez de con signos negativos, con signos positivos, porque lo único que haría sería en la dirección de cada uno de los vectores, pues invertir el sentido de dicho vector. Así que hacer esta función, o sea, nabla producto escalar con este campo, pues aquí nos da algo muy parecido, pues parcial x respecto de x más parcial y respecto de y más parcial z respecto de z. Así que pues esto es 1 más 1 más 1, esto es 3 y esto es positivo. Así que efectivamente igual pues comprobamos que esta inecuación es correcta. Vamos a ir ahora con el caso del remolino. Pues antes hemos visto que este campo era menos i x. No vamos a definir coordenadas z porque ya sabéis que cuando estamos en R3 esta superficie pues al final tiene que estar definida en R3, que ahora vais a ver el por qué aun al calcular esta operación, la del producto escalar de nabla con el campo, es conveniente imaginar una superficie en relación con dicho campo, pero que cuando estamos en R3, que es donde están definidas estas superficies, estas esferas que estoy poniendo, y no ponemos una de las coordenadas, pues en este caso el campo tiene coordenada X, coordenada Y, pero no tiene coordenada Z, esto significa que es, en este caso, pues un campo vectorial que se extiende paralelamente al eje Z. Esto es como cuando definimos, pues por ejemplo, un plano que es x igual a 0. Esto significa que en los ejes de coordenadas, en x y z, pues lo que tenemos es que x vale 0, pero el valor de z y de y no está especificado. Por lo tanto, eso lo que nos da son todos los puntos del plano XY. Si dijéramos el plano x igual a 2, pues nos venimos aquí al x igual a 2 y lo mismo, pues nos estaría dando todos los puntos de un plano paralelo al plano YZ o ZY, pero a la altura x igual a 2. Pues esto es igual, aquí no especificamos la coordenada z, pues lo que significa es que este campo se extiende a lo largo de todo el eje z. O sea, tenemos en todos los valores constantes de z, tenemos definido un plano, o sea, un remolino en un plano a altura z constante, ¿de acuerdo? Es por eso que ahora, cuando hagamos este producto escalar, pues aquí lo que vamos a tener, pues ya directamente la derivada de z, o sea, respecto a z, con una constante, eso es 0. Aquí tenemos menos derivada en y respecto a x más derivada x respecto a y. Como son variables independientes, pues derivar una respecto de la otra sigue siendo 0 y por lo tanto este producto escalar nos da 0.
Vale, pues esto pasa con cualquier campo cuyas curvas de nivel sean curvas cerradas. Por ejemplo, vimos en el capítulo de curvas integrales de un campo vectorial que si teníamos la ecuación que la derivada de la curva que depende, pues por ejemplo, de un parámetro t respecto de dicho parámetro, era igual al campo vectorial, lo que pasa que ahí en ese capítulo yo os puse que era igual al gradiente de un campo escalar y justo da la casualidad que el remolino no puede obtenerse como gradiente de ningún campo escalar. Así que en vez de usar esta fórmula, pues directamente lo que voy a poner es F mayúscula, pero evaluado en puntos de esas curvas. Así que aquí pues no tendremos otra cosa que, o sea, esta curva hipotética pues serán una dostupla de puntos x, y, como está derivado respecto al parámetro, pues vamos a poner en el primero x punto y en el segundo y punto. Y el campo vectorial pues es menos x, perdón, menos y x. Así que aquí tenemos esto. Podemos llevarnos este vector al lado izquierdo del igual restando, y entonces aquí tenemos que esto es igual a 0 vector y este signo de aquí entonces es un menos, y ya tenemos pues dos ecuaciones diferenciales a resolver para encontrar dichas curvas. Pues tendremos una x punto menos y pues es más y igual a 0, y luego tendremos y punto. Lo que sea, voy a poner primero la x, aquí irá menos x más y punto igual a 0 también. Vale, pues directamente lo que vamos a hacer es proponer una solución, porque pues ahora mismo desconozco si hay algún método analítico para resolver estas dos ecuaciones diferenciales, pero lo que sí sé es que si decimos que la x vale una cosa y la y otra, que ahora os la voy a poner, pues estas ecuaciones se cumplen. Así que vamos a directamente proponer una solución. Podemos decir que x, que depende del parámetro, pues es un cierto x sub 0 por coseno de t, y que la y, que depende también del parámetro, es un cierto valor constante y sub 0 por el seno de t. Entonces lo que podemos ver es que si comprobamos esto en cada una de las ecuaciones, pues se cumple. Por ejemplo, para esta, pues tenemos que x punto, pues x es coseno de t, por lo tanto la derivada de esto pues es menos el seno, entonces será menos x sub 0 seno de t más y, que y es y sub 0 seno de t, pues esto tiene que ser igual a 0. Así que aquí sacamos factor común y sub 0 menos x sub 0 seno de t igual a 0. Por lo tanto, aquí lo que tiene que ser 0 es este paréntesis de aquí, y llegamos a que y sub 0 menos x sub 0 igual a 0, no queda otra que x sub 0 es igual a y sub 0. Así que vamos a coger estos dos números y vamos a definirlos como R. Entonces nos venimos aquí a nuestra solución propuesta, y esta R lo que va a ser es nuestro parámetro. O sea, modificar el valor de dicha R nos va a ir dando las infinitas curvas. Vale, entonces ahora ya, pues sabiendo esto, borro, y lo que tenemos es que pues x punto es menos R seno de t más y, que es R seno de t. Entonces esto es lo mismo restándose, por lo tanto esto es 0, así que
Vemos que esta primera ecuación se cumple. Y pues vamos con esta segunda ecuación, que lo que nos dice es que menos x, que es entonces menos r coseno de t, más la derivada de y, que es r, y derivada del seno es coseno de t, pues esto igual es 0 también, por lo tanto aquí se cumple la igualdad y en nuestra solución propuesta pues cumple esta ecuación diferencial. Bueno, entonces borro esto de aquí porque ahora lo que nosotros vamos a hacer para encontrar esas curvas, pues lo que tenemos es que obtener una y en función de x. Así que vamos a elevar al cuadrado, aquí x al cuadrado, entonces coseno al cuadrado de t y esta r queda también elevada al cuadrado. Hacemos lo mismo en esta segunda ecuación, también queda todo elevado al cuadrado. Y ahora vamos a sumar. Entonces tendremos que x cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado, que lo sacamos de factor común, y nos queda pues coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t, que nosotros sabemos por la identidad que eso es 1, así que lo borro y ya no lo pongo. Entonces hemos obtenido que esta es la ecuación de cada una de las curvas donde el parámetro es r. ¿Y qué vemos? Pues que las curvas integrales de esta función, de nuestro campo f, pues son circunferencias de cierto radio. Por lo tanto, vemos que cuando un campo vectorial, sus curvas integrales son cerradas, pues resulta que la operación de nabla producto escalar por dicho campo nos va a dar 0 y esto se cumple siempre. Bueno, pues ahora viene el por qué se le llama a esto divergencia. Entonces, que espero que ya lo hayáis ido viendo, porque como esta integral de superficie en el teorema de Gauss, nosotros ya vimos que según de negativo, 0 o positivo, está de alguna forma relacionado con el flujo, pues no hace falta que nosotros, para calcular ese flujo que nos dice si un campo diverge o converge o es solenoidal o constante, realicemos esta integral, sino que basta con que hagamos esta otra operación que es mucho más fácil. Entonces, pues bueno, pues a eso se le da el nombre de divergencia y está relacionado pues con el teorema y está relacionado con el flujo de los campos vectoriales mediante el teorema de Gauss. Bueno, pues ahora ya sí que sí, ya no tengo nada más que comentar en este capítulo, espero que lo hayáis entendido y nos vemos en el siguiente.